Bueno, recién celebrando el comienzo de un año nuevo, tenemos presente que este es el momento del calendario en las que muchas personas eligen hacer resoluciones de año nuevo. Ahora bien, por definición, un propósito de año nuevo es una intención de una persona de mejorar algo de sí mismo, generalmente cambiando un mal hábito o iniciando uno nuevo para lograr un objetivo específico. Y lo hacen esto con una idea, una meta específica. Un propósito de año nuevo es una promesa que se hace uno a sí mismo para comenzar algo nuevo que tenga un efecto positivo en nuestra vida, como hacer más ejercicio o comer más sano. Y la gente ha estado haciendo estas resoluciones durante muchos años y aunque usted no lo sepa, los propósitos de año nuevo no son nuevos. Estas son tradiciones que van 1000 años atrás. Una fuente en línea que decía acerca de la historia de los propósitos de Año Nuevo. El origen de los propósitos del Año Nuevo se remonta a más de 4000 años con los antiguos babilonios, quienes fueron los primeros en celebrar el Año Nuevo y formular propósitos. Celebraban el Año Nuevo a mediados de marzo, coincidiendo con la siembra de las cosechas, y prometían a sus dioses devolver objetos prestados y pagar deudas. No sería mala idea. Esta tradición fue adoptada posteriormente por los antiguos romanos, quienes cambiaron la fecha al 1 de enero con el calendario juliano. La práctica de establecer propósitos de Año Nuevo ha perdurado a lo largo de los siglos, evolucionando a convertirse en una tradición moderna que conocemos hoy. Ahora bien, aunque hay muchas personas que plantean propósitos de año nuevo, la tasa de éxito en mantenerlos a largo plazo no es muy buena. En un estudio del 2007, de 3000 personas que se propusieron a hacer muchas de estas resoluciones, el 88% fracasó. Simplemente no lograron cumplirlos y por diversas razones. Algunos fallaron, no lo lograron, fracasaron porque sus objetivos no eran realistas. Otros fracasaron porque hicieron demasiadas resoluciones y simplemente se sintieron abrumados y no podían seguir el ritmo de todos los cambios en las vidas. Otros no les funcionó porque con el paso del tiempo hasta olvidaron sus propósitos. Ahora, este fracaso por parte de la mayoría de las personas a la hora de mantener sus propósitos de año nuevo no debería de sorprendernos, porque para mantener un propósito uno debe de tener un compromiso inquebrantable de hacer lo que es correcto e implica una determinación de llevar las cosas hasta el final sin importar lo que cueste. De hecho, las palabras alternativas de una resolución son firmeza, granito, propósito, perseverancia, decisión y determinación. Y francamente, la mayoría de las personas no tiene ninguna de estas cualidades. Sin embargo, Jesús sí lo tenía. Nuestro Señor, Él poseía todas estas cualidades. Y esta mañana, al retomar el estudio del Evangelio de Lucas, llegamos a un pasaje de las Escrituras donde vemos la determinación de Jesús de ir no solo a la cruz y morir, sino de morir correctamente, como Dios Padre quiso que Él muriera. El pasaje al que me refiero es el último de Lucas 13, donde yo le invito a que abra a su Biblia para empezar en el versículo 31, en el cual leemos: en este mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron: vete, sal de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él le dijo: y decir a esa zorra: mira, hoy echo fuera demonios y hago curaciones, y si no os haré daño. Mañana y al tercer día alcanzaré mi meta. Sin embargo, debo de seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise venir a tus hijos como gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os ha sido dejada desierta, y os digo que no veréis hasta que llegue el momento en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora,
Yo sé que han pasado varias semanas desde que estudiamos el Evangelio de Lucas debido a las festividades, a las Navidades y el discurso sobre el estado de la iglesia y el mensaje relacionado con la Cena del Señor. Así que no espero que recuerde el contenido de los versículos anteriores de Lucas, pero son importantes para que nuestro pasaje actual se conecte y tenga una conexión directa con los versículos que estamos estudiando esta mañana. Y aquí les recuerdo que el último pasaje comienza en el versículo 22 del capítulo 13 y pasaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, enseñando y seguía en camino a Jerusalén. Lucas nos cuenta que Jesús, mientras se dirigía a Jerusalén, pasaba por muchas ciudades y aldeas y se detenía en el camino para enseñar a los habitantes de aquellas ciudades y aldeas. Y en uno de aquellos pueblos donde Jesús se había detenido a enseñar, alguien le hizo una pregunta sobre cuántas personas serían salvas y lo leemos en el versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora bien, es muy probable que la razón por la que este hombre hizo esa pregunta en particular fue porque Jesús había estado enseñando sobre el tema de la salvación y diciendo que solo una pequeña minoría de personas entrarían al reino y serían salvas del juicio. Así que al hacer esta pregunta, este hombre aparentemente quería asegurarse de que entendía correctamente la enseñanza del Señor sobre la salvación. Porque lo que Jesús estaba diciendo acerca de esto, de quién estaría salvo, iba en contra de lo que la mayoría de los rabinos judíos de esa época enseñaban. Decían que esencialmente todo el pueblo judío, con muy pocas excepciones, serían salvos y entrarían al reino de Dios. Mientras que esencialmente todos los gentiles, en pocas excepciones, serían excluidos de la salvación y de entrar al reino de Dios. Pero eso no es en absoluto lo que Jesús enseñaba. Sin entrar en todos los detalles del pasaje anterior, dado que ya hemos estudiado esto previamente, el resumen de lo que Jesús dijo en estos versículos es que la puerta de entrada al reino era muy estrecha y que muchos judíos que esperaban estar en su reino no estarían ahí, mientras que muchos gentiles que sí lo estarían. Así lo expresó. No voy a entrar en detalles, pero quiero que ponga atención el versículo 24 al 29. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y en cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes, estando fuera, comiencen a llamar la puerta diciendo, Señor, ábrenos, Él les responderá y les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste nuestras calles. Y Él les dirá, les digo, no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen el mal. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, pero ustedes sean expulsados. Y vendrán del este y del oeste, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ahora, aparentemente había miembros de la secta de fariseos entre la multitud de ese día que oyeron a Jesús decir estas cosas, que muchos judíos que esperaban estar en el reino de Dios no iban a estar ahí, mientras que muchos gentiles que venían de diferentes lugares fuera de Israel estarían allí. Y sin duda alguna eso enfureció y así motivó esa ira y su actitud ya hostil que tenían contra Jesús. Lucas nos cuenta que se acercaron al Señor para advertirle que Herodes, el gobernante de la región donde se encontraba, quería matarlo. Ahora bien, como resultado de esta advertencia sobre el deseo de Herodes de matarlo, hecha a Jesús por estos fariseos, Lucas nos revela la inquebrantable determinación de Cristo de seguir la voluntad de Dios, muriendo exactamente como el Padre
planeó que él muriera, de modo que nada pudiera disuadirlo o impedirle morir de esa manera, del modo del Padre. Y la importancia y la relevancia de este pasaje para nosotros es que es la muestra no solo la valentía personal de nuestro Señor y su coraje, mientras que conscientemente seguía viajando hacia Jerusalén, donde él sabía que la muerte le esperaba, pero también nos muestra cuánto nos ama y que nada iba a impedir que él muriera como nuestro portador del pecado, exactamente como el Padre lo había indicado. Así que nada iba a cambiar. Y si Jesús hubiera podido ser disuadido de morir en la voluntad de Dios, sería desobediencia al Padre y por tanto sería culpable de pecado. Y si él fuera culpable del pecado, él no podría ser calificado o estar calificado como el sacrificio perfecto e inmaculado para pagar por nuestros pecados. Así que en esencia lo que estos versículos revelan es que solo la inquebrantable devoción de nuestro Señor y a la voluntad del Padre y su extraordinario amor por nosotros nos impulsó a estar decididos a morir por una voluntad de Dios para salvarnos de nuestro pecado. Y así la manera en que se desarrolla este pasaje es que al decirnos cuán determinado estaba Jesús de morir como el Padre que planeó que él moriría, Lucas revela 3 verdades acerca de la determinación inquebrantable de Cristo de morir en la voluntad de Dios, siendo que la primera decidió a no morir a manos de Herodes. Entramos al versículo 31. En ese mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron: vete, sal de aquí, porque Herodes viene a matarte. Ahora el pasaje comienza conectándolo con el anterior, indicándonos lo que nosotros estamos leyendo se dio lugar al mismo tiempo, en el mismo lugar de los versículos que siguen. Es decir, cuando Jesús estaba hablando de los pocos judíos que se salvarían, algunos fariseos que lo escuchaban enseñar se acercaron a él y le pidieron, diciéndole: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Ahora bien, como le dije hace un momento, sin duda, escuchar lo que Jesús acababa de decir sobre la poca gente judía que habría de entrar al reino, mientras que muchos gentiles podrían también entrar, enfureció a los fariseos. Pero su ira no era nueva, no era algo diferente. Ellos ya eran hostiles hacia Jesús. Así que de acuerdo a Lucas 11:54, los fariseos odiaban tanto a Jesús que ya habían empezado a planear cómo atraparlo en algo que luego pudieran usar para condenarlo a muerte más tarde. Así que a la luz del antagonismo hacia Jesús, resulta que es bastante sorprendente, incluso impactante, como leemos que le advertirían ellos que huyera de la zona al enterarse de que Herodes, el gobernador de esa provincia, planeaba matarlo. Y entonces la pregunta que estamos viendo aquí es: ¿por qué lo hicieron? Porque estos fariseos, que eran enemigos declarados de Jesús, le advertirían que Herodes quería matarlo cuando ellos mismos querían matarlo. Bueno, basándonos en lo que dicen las Escrituras sobre su mal carácter y su odio hacia Jesús, sabemos que lo que ellos estaban diciendo no era para su beneficio. A ellos no les preocupaba en lo absoluto la seguridad ni el bienestar, ni le mostraban respeto alguno como líder religioso y rabino reconocido. No, sus motivos eran malvados y siniestros. Y al observar detenidamente lo que le dijeron a Jesús, podemos ver que esta era una advertencia, pero no para ayudar a Jesús, sino para hacerle daño. Fíjese de nuevo en lo que dijeron y cómo lo expresaron. Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte, vete. Ahora, lo que me gustaría que notara es lo que querían que Jesús hiciera, es que se abandonara esa área. Eso es lo que ellos realmente querían, que él se fuera de esa área. Él quería que se fuera de esa región.
y ahora se desplazaba de pueblo en pueblo enseñando. ¿Y en dónde estaba? Probablemente estaba ministrando en la zona del norte de Israel conocida como Galilea, o en la región entonces conocida como Perea, ubicada al este del río Jordán. Ahora bien, la razón por la que esto es significativo es porque estas dos regiones, Galilea y Perea, estaban bajo el dominio de Herodes. Ahora bien, este no es el mismo Herodes que leemos en Mateo 2, quien interactuó con los magos que vinieron del oriente buscando al rey de los judíos. Ese Herodes se llamaba Herodes el Grande, mientras este Herodes de Lucas 13 es su hijo conocido como Herodes Antipas. Ya ve, después de la muerte de Herodes el Grande, la tierra de Israel fue dividida en varias regiones gobernadas por sus 3 hijos. Y cada uno de ellos iba a gobernarlas. Y con uno de sus hijos, del que estamos hablando, que le están dando las regiones de Galilea y Perea para gobernar. Ese es en la área donde Jesús estaba ahora ministrando. Entonces, ¿por qué querían estos fariseos que Jesús abandonara esa zona? Bueno, aunque el texto no nos dice qué, la explicación más plausible es que ellos querían que Jesús abandonara la zona bajo el dominio de Herodes para obligarlo a viajar sur a la región de Judea. ¿Y por qué querían que fuera allí? Bueno, porque el Consejo Supremo Judío, conocido como el Sanedrín, estaba a cargo de las actividades religiosas en Judea, y es de donde esta gente quería que ellos se fueran bajo la jurisdicción de este grupo, porque ellos encontrarían al modo de condenarlo a muerte, y esto fue exactamente lo que sucedió varios meses después. Y ahora vemos que como ellos estaban tratando de planificar cómo iban a matar a Jesús sin crear un gran problema, pero cualquier razón que fuera, ellos querían que él se fuera hacia el sur de la Judea, porque ahí podrían matarlo en la mano de los sanedrines. Pero ahora, ¿cómo fue que estos fariseos de Herodes sabían que él lo quería matar? Bueno, entonces ellos se preguntan, ¿pero de qué está hablando? ¿Esto es verdad? ¿Y ellos no lo inventaron? Bueno, Herodes realmente quería que se muriera, matar a Jesús. Por eso el Señor nunca hubiera contestado esta verdad como lo había contestado. ¿Por qué Herodes quería matar a Jesús? No nos dice Lucas por qué. Así que solamente podemos especular. Es posible que Herodes, que había sido el que mandó a decapitar a Juan el Bautista, temiera que Jesús viniera a perseguirlo por asesinar a su precursor. O tal vez Herodes quería que Jesús muriera porque tenía miedo de que pudiera liderar una rebelión judía contra él. O tal vez como su padre, que había intentado de matar a Jesús cuando era bebé, Herodes vio a Jesús como un rival de su trono y trató de eliminarlo porque era una amenaza. Bueno, cualquiera que sea la razón que ellos tuvieran para querer matar a Jesús, el Señor sabía que estos fariseos le decían, lo que le decían era verdad, y ahora Él responde a esta amenaza dándoles a estos hombres un mensaje para Herodes en el versículo 32, Lucas 13:32. Y les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, y aquí estaré, y al tercer día vengo y hago lo que quiero. Y sin intimidarse en absoluto por la amenaza de muerte de Herodes, Jesús expresa su desprecio por Herodes, llamándolo zorro o zorra, la cual era un gran insulto. Verá, las zorras son animales astutos y taimados. Un maestro de la Biblia que explicó la naturaleza de las zorras
es porque Jesús usaría esta palabra cuando dice: los zorros son plagas astutas, taimadas y escurridizas, conocidas por la capacidad destructiva. Por lo tanto, llamar a alguien zorro o zorra era un insulto degradante y despectivo, el equivalente de llamar a alguien hoy en día una alimaña. Y ahora, de lo mejor que nosotros sabemos, Herodes es la única persona a la que Jesús llamó zorro o zorra. Es la única persona que reprendió de ese modo y que trató con tanto desprecio. Y con razón, Herodes era un hombre terrible. Era descaradamente inmoral, pues se casó con Herodías, la esposa de su hermano, y cuando Juan el Bautista lo reprendió por el matrimonio adúltero, lo mandó encarcelar y finalmente Herodías lo manipuló para que lo ejecutaran y le entregaran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Así que no es que nos extrañe que Jesús tratara a este hombre con tanto desprecio. De hecho, Jesús tenía tan poca estima por Herodes que más tarde, tras su arresto, cuando Poncio Pilato lo mandó a comparecer ante Herodes, Jesús se negó a hablar con él. Como lo expresó el comentarista Leon Morris, dijo: cuando Jesús no tiene nada que decirle a alguien, su situación es desesperada. En caso de que usted se pregunte, porque estos son grandes estudiantes y se estarán preguntando, al expresar tal desprecio por Herodes, Jesús podía haber estado violando la ley de Moisés, porque sabemos que en Éxodo 22, capítulo 22, en el versículo 28, prohíbe que alguien hable mal de un gobernante, pero no lo hizo. Pero él no lo hizo así porque él no pecó. Así que si normalmente un hombre no debía hablar mal de un gobernante, como lo hizo el apóstol Pablo, cuando por ignorancia él no sabía, Pablo no se dio cuenta que era un sumo sacerdote que le estaba hablando cuando lo reprendió por esto. Y a él el Sanedrín lo castigó. Sin embargo, hubo excepciones a esta ley, como cuando vemos aquí cuando Dios atraviesa y usa a sus profetas para enseñar el pecado. Pero aquí Jesús eres más que un profeta, él era Dios, y como Dios tenía todo el derecho de reprender a Herodes por ser un canalla tan malvado y astuto. Pero para reprender a Herodes llamándolo zorra, Jesús desestimó la amenaza de Herodes de matarlo, negándose a abandonar su lugar. Dijo: ve y dile a esa zorra, mientras expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. Ahora bien, lo que Jesús quiso decir con su palabra es: no voy a huir porque Herodes dice que me va a matar. Voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo, expulsando demonios y sanar gente. Y en las palabras hoy y mañana y al tercer día alcanzaré mi meta son simplemente una expresión idiomática que significa que por un tiempo continuaré con mi obra y luego habré terminado. Escuchen, lo que Jesús le decía a Herodes era que no dejaría disuadir de hacer lo que se había propuesto. Continuaría su ministerio según su propio plan y ritmo, y nada de lo que Herodes dijera, nada de lo que viniera aquí, nada que Herodes dijera o hiciera cambiaría esto. Nada lo cambiaría. Amigos, lo que leemos aquí es la inquebrantable determinación de nuestro Señor de cumplir su cita para ir a la cruz en el tiempo y en la manera de Dios. Y eso es porque Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre, y nada, ni siquiera la amenaza de muerte de un monarca malvado, iba a cambiar esto. A lo largo de su vida, Jesús dejó muy claro que Él siempre cumpliría la voluntad del Padre. Qué gran ejemplo para nosotros. Por ejemplo, vemos en Juan 4:34
Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su voluntad. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es precisamente lo que Jesús dijo en Juan 10:18. Nadie me ha quitado, sino que yo pongo mi propia iniciativa. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Qué demostración tenemos aquí para la firme determinación de Cristo de morir como el Padre quiso que Él muriera en Jerusalén y a manos del Sanedrín y el gobierno romano, para poder dar su vida por nosotros, tal como el Padre le había ordenado? ¿Y por qué estaba tan decidido a hacerlo así? No solo se comprometió a obedecer perfectamente al Padre, sino que lo hizo así para que pudiéramos experimentar la salvación. Nos amó tanto que se negó a alterar el plan de redención de Dios para nosotros. ¿Usted algún día lo ha pensado así? ¿Algún día ha pensado cuánto Jesús no solamente lo amó a usted, lo sigue amando, que nada lo iba a parar de morir para darle salvación a usted? Su amor por usted no es simplemente una doctrina teológica, es una realidad que debe de influir en el modo que usted vive. Esto debe de atrapar su corazón y cambiar el modo en el que usted vive. En el 2 de Corintios 5:13-14 dice, porque el amor de Cristo nos guía, habiendo concluido esto, que uno que murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Entonces, yo le pregunto, ¿ha sido el amor de Cristo que lo ha impulsado a vivir para Él? Es el amor por usted, un amor que lo llevó a desafiar a Herodes para morir por sus pecados, se ha apoderado de su corazón y lo ha motivado a vivir para su gloria y no para sí mismo. Debería de ser así. Esto debería de cambiar. Esto es lo que nos dice Pablo, que el amor de Cristo debería de cambiarnos, que esto debería de cambiarnos y decir, si Él murió por mí, ¿cómo yo puedo vivir por mí misma? Nadie me ha amado tal como me amó Él. Y ahora bien, volviendo al desafío de Cristo a Herodes, el Señor estaba decidido a continuar su obra según el plan divino. Sin embargo, en ese momento se negó a abandonar la región de Perea para ir a Judea, donde se encontraba la ciudad de Jerusalén. Jesús sabía que pronto tendría que viajar a la ciudad santa, pues aunque él estaba decidido a no morir a las manos de Herodes, había una segunda verdad que Lucas nos revela sobre la inquebrantable determinación de Cristo de morir en la voluntad de Dios, es que Él estaba decidido a morir en la ciudad de Jerusalén. Decidido a morir en la ciudad de Jerusalén, versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana sigamos adelante, porque no es posible que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Después de haber dado a estos fariseos un mensaje de reprensión para Herodes, de que no se dejaría intimidar a abandonar el área por miedo, Jesús ahora les dijo a estos hombres que pronto dejaría el área y se dirigiría a Jerusalén, porque dijo, nunca sería bueno que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Él está diciéndoles, no puedo morir aquí en Perea, debo de morir en Jerusalén, porque ese es el plan del Padre para mí. Morir como muchos de los profetas del Antiguo Testamento murieron en la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, Jesús no dice que todos los profetas del Antiguo Testamento murieron en Jerusalén, pero muchos de ellos sí, y murieron ahí porque fueron condenados a muerte por los reyes malvados que residían ahí y los reprendieron por su pecado. De hecho,
Un poco antes del ministerio, Jesús había dicho algo muy similar a lo que nos dice aquí y lo leemos en Lucas 11 del 47 al 51. Hablando de los fariseos y los escribas: ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas y fueron vuestros padres quienes los mataron. Así que sois testigos y aprobáis de las obras de vuestros padres, porque ellos lo mataron y vos edificáis sus sepulcros, porque también la sabiduría de Dios les enviaré profetas y de ellos la sangre de todos los profetas se corre sobre toda la tierra, porque desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el cual fue muerto entre el altar de la casa de Dios, y hoy os digo que será cargada contra esta generación. Así como muchos profetas del Antiguo Testamento, Jesús sabía que moriría en la ciudad de Jerusalén, y no a manos de Herodes en Perea o Galilea. Y era la voluntad del Padre que muriera en Jerusalén, lo cual era perfectamente apropiado, porque ahí se encontraba el templo donde se realizaban los sacrificios de animales, y Él era el sacrificio final y perfecto por el pecado. Como lo expresó un maestro de la Biblia, su intención era culminar la larga historia de Jerusalén de matar a los mensajeros de Dios. Al final de una larga lista de profetas, mártires, se alzaba la invencible palabra de Dios encarnada. Entonces, ¿qué nos dice sobre Jesús esta inquebrantable determinación de morir en Jerusalén? ¿Qué nos dice de él? Pues bien, no solo nos habla de su compromiso con la voluntad de Dios, sino también de su valentía y coraje personal. Imagine si supiera usted cómo, cuando usted iba a morir. Es muy probable que dudara muchísimo de avanzar hacia ese lugar y a esa hora en la cual su muerte había sido indicada. Pero eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Escuche las magníficas y reveladoras palabras de Ken Hughes sobre el carácter de nuestro Señor. ¿Qué detalles tan reveladores aporta esto a nuestro retrato de Jesús? Vemos su valentía humana. Con razón se consideraría una crueldad indebida hacia un criminal condenado si cada día lo acercaran paso a paso a la horca, pero él fue la experiencia diaria de Jesús de elegir deliberadamente ir a Jerusalén. Jesús sabía que él era el cordero que sería sacrificado allí, y como un Isaac omnisciente que le llevaba la leña de sacrificio y el cuchillo de la espalda mientras subía obedientemente a la montaña, sabiendo dónde y quién lo ofrendaría, Jesús fue, y él es el héroe de nuestras almas. Y amigos, recuerden que Él hizo esto por el gran amor por ustedes, porque aunque conocía los horrores de la cruz que le aguardaban en Jerusalén, su amor por ustedes y por todos aquellos por los cuales Él moriría, lo impulsó a seguir adelante hacia Jerusalén. Y lo hizo sin dejarse absorber por la preocupación y la ansiedad, sino que simplemente continuó atendiendo con ternura a la gente, dedicando desinteresadamente su tiempo y su energía para los demás, sin preocuparse por sí mismo. Amigos, este es nuestro maravilloso Señor, quien por amor a ustedes, a nosotros, decidió morir en la ciudad de Jerusalén como el Cordero de Dios, que quita y perdona los pecados de todos los que creen en Él para su salvación. Y así, habiendo respondido a la amenaza de Herodes de matarlo, dejando en claro que él estaba decidido a no morir en las manos de este hombre, luego respondieron los fariseos diciéndole que él estaba decidido a morir en Jerusalén. Mientras que Lucas continúa su narración, nos cuenta una verdad más acerca de la inquebrantable determinación de Jesús de morir en la voluntad de Dios, y nos dice que él es decidido a morir a manos de aquellos que lo rechazaron. Es el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que le han enviado. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos juntos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?
Y después de haber mencionado la ciudad de Jerusalén como el lugar donde muchos de los otros profetas del Antiguo Testamento fueron asesinados y donde él estaba destinado a ser asesinado, Jesús ahora dirige sus pensamientos a Jerusalén y ofrece uno de los lamentos más tristes que se pueden encontrar en las Escrituras. De hecho, un maestro bíblico, G. Campbell Morgan, dijo respecto a la lamentación de Jesús sobre Jerusalén: no hay palabras en la Biblia que me resulten más incapaces de leer o interpretar que las que siguen. Hay en ellas un profundo dolor, el dolor de Dios. Hay en ellas el lamento de la eterna compasión. Jesús comenzó su lamento mencionando el nombre de la ciudad 2 veces. Oh Jerusalén, Jerusalén. Con el grito oh. Cuando él expresa eso, la fuerte e intensa emoción que sentía por ella, a repetir su nombre, Jerusalén, Jerusalén, que era una forma común de referirse a algo cuando se quería enfatizarlo con un sentimiento o emoción. Como decía David, Absalón, Absalón, o Jesús dijo, Marta, Marta. Esto es algo, una emoción profunda. Y así Jesús transmitiría la profunda tristeza que sentía por Jerusalén. Y aunque obviamente no estábamos ahí para oír cómo sonaba su voz cuando él dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, debimos haber llorado al oír la voz de nuestro Señor, pues estaba tan desconsolado por esta ciudad. Y mientras continuaba su lamento, explicó por qué esta ciudad le quebrantaba el corazón. Y dijo, su profunda tristeza se debía al hecho de que esta ciudad mataba profetas y apedreaba a quienes le eran enviados por el Señor. Y aunque él anhelaba salvar y proteger esta ciudad, lo rechazaron su oferta de salvación y protección. Ahora déjeme explicarle exactamente lo que Jesús está diciendo. En primer lugar, al hablar de Jerusalén, Jesús se refiere a quienes vivían ahí y no en la ciudad en sí, porque una ciudad no puede matarle a nadie, pero quienes residen en ella, si pueden y lo hicieron, ellos pudieran matar a alguien. Y este es el punto que Jesús está planteando. Verán, Jerusalén como la capital de Israel era el corazón y el alma de la nación. Y todavía lo es, sigue siendo, y refleja el espíritu y la actitud del pueblo. En segundo lugar, Jesús señalaba lo que era obvio para todos, que la reputación de Jerusalén era de matar a los mensajeros de Dios. Y eso lo hizo en el Antiguo Testamento con los profetas, y Jesús sabía que lo seguiría haciendo con el pueblo que le enviaba a sus mensajeros, sus apóstoles y profetas, y lo peor de todo es que el pueblo de Jerusalén pronto lo mataría a él. No solamente a otro profeta, sino a su propio Mesías, al mismísimo Hijo de Dios. Pero no solo le quebrantó el corazón al Señor, que Jerusalén seguiría matando a los mensajeros de Dios que fueron enviados a ella para transmitir la verdad, sino lo que entristeció profundamente a Jesús fue que a pesar de las veces que había tratado de reunir a los judíos, las personas lo habían rechazado. Él dijo, ¿cuántas veces quise venir a reunir a tus hijos? Como una gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ahora bien, lo que Jesús estaba transmitiendo con estas palabras es el gran anhelo de su corazón de que el pueblo de Israel se refugiara en él, que encontrara en él su seguridad espiritual y protección contra la ira divina. Usando la imagen de una gallina que se reúne con sus polluelos bajo su protección, cuando siente que hay peligro, Jesús les está diciendo esto es lo que Él quería hacer con ellos, que los quería reunir bajo su seguro y protección, para que no tuvieran que enfrentar el peligro del juicio de Dios. Y ahora bien, el hecho de que Jesús menciona las alas de una gallina como un lugar de cuidado protector por sus polluelos, debe haber hablado fuerte del pueblo judío que lo escuchó, porque los salmos a menudo usan
frecuentemente la misma imagen de las alas como una forma de expresar el cuidado de Dios por su pueblo. Él es su refugio del peligro y él anhela que vengan a él buscando por su cuidado y su protección. Por ejemplo, en Salmo 17:8, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Nuevamente en Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, y los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Y aún leemos de nuevo en el Salmo 57:1, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, y a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pase la destrucción. Ahora bien, al usar la imagen familiar de una gallina con sus polluelos, especialmente al mencionar sus alas, Jesús estaba expresando su gran deseo de liberar a Israel del juicio divino del pecado. Él anhelaba protegerlos del juicio, simplemente extendiendo esas alas simbólicas sobre el pueblo de Jerusalén y toda la nación. Es decir, en otras palabras, les ofrecía la salvación eterna en él. Pero observe cómo Jesús dijo que la gente reaccionaba después de muchas veces que trató de protegerlas y salvarlas del juicio divino. Simplemente al final del versículo 34, él dijo, y no lo quisiste. Lo habían rechazado y él sabía que seguirían rechazándolo y él anhelaba que lo salvaran y aún así rechazaron su oferta y lo pusieron y sabían que Jerusalén lo mataría. Amigos, lo que vemos aquí es el corazón quebrantado y afligido de Cristo por los pecadores perdidos. Lo que significa es que así es como se siente Dios. Si usted no conoce a Cristo, si usted nunca ha aceptado su oferta de salvarlo del juicio divino, entonces comprenda esto, que esta realmente entristece al Señor, porque lo ama, porque su corazón, Él tiene gran sentimiento de amor por usted. No importa cómo usted se sienta acerca de Él y lo quiera rechazar y quiera rechazar su amor y salvación, usted puede tener cualquier clase de pretextos, pero yo quiero que usted sepa que el Señor lo ama y Él tiene un gran sentimiento de amor por usted y le quebranta el corazón, tal como lo hizo Jesús cuando la gente lo rechazó. A Él le rompe el corazón cuando usted se niega a aceptarlo y no acepta que lo salve de su pecado. Esta es una declaración del libro de Ezequiel que transmite el deseo de Dios para los perdidos que vengan a Él para salvación. Esto es Ezequiel 33:11. Vivo yo, declara el Señor Dios, no me complazco en la muerte del malvado, sino que se aparte de su mal camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios no quiere que lo rechace, que muera y que vaya al infierno eternamente. Él no quiere que usted se vaya al infierno. Él lo ama. Él anhela que abandone su pecado y que lo reciba como su Salvador. Así que por favor, antes de que sea demasiado tarde, vuelva a Él y viva. Cuando es muy tarde, cuando usted muera, usted tiene vida ahora. Venga a Él y tenga una vida espiritual por siempre. Y ahora bien, al declarar su profundo amor por Jerusalén, pero reconociendo que seguirían rechazándolo, Jesús revela una vez más su inquebrantable determinación de morir en la voluntad de Dios. Sabiendo que las escrituras del Antiguo Testamento predijeron que la nación de Israel lo rechazaría y luego lo mataría, el Señor sigue decidido a viajar a la ciudad santa en su misión a voluntad del Padre por amor, a morir por aquellos que salvarían. Gente como nosotras. Y como resultado del rechazo del pueblo judío, Jesús y su salvación, y una profecía acerca de ellos en su versículo 35. Él dijo, he aquí vuestra casa os ha dejado desierta.
Tras haberlo rechazado persistentemente, Jesús dijo que su casa, es decir, la nación en su conjunto, estaba ahora desolada, es decir, Él los estaba abandonando, les estaba quitando su protección y bendición divina como nación para que experimentaran su desagrado y juicio. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Debido al rechazo de Israel a Jesús como su Mesías, la historia del pueblo judío durante los últimos 2000 años ha consistido de experimentar el desagrado de Dios y su juicio. Comenzó en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos, con más de 1 millón de judíos muertos en ese momento. Si usted quiere leer acerca de la dificultad, lea el libro de Josifas, y él habla durante la Edad Media y el antisemitismo que reinó en Europa durante las cruzadas, en la cual la Iglesia Católica Romana se propuso a liberar la Tierra Santa de los musulmanes que residían ahí, y ahí muchos judíos fueron masacrados, muchos de ellos asesinados porque se negaron a ser obligados a convertirse al cristianismo, y la historia revela que muchos países europeos expulsaron a los judíos de sus naciones, a menudo culpándolos de las plagas que devastaron su población. Las cosas no han cambiado en el día de hoy. Al escribir sobre cómo en los tiempos más recientes el pueblo judío ha sufrido al experimentar el juicio de Dios por rechazar a su Mesías, John MacArthur escribió lo siguiente: en los últimos tiempos de antisemitismo ha seguido contaminando la civilización occidental. El siglo XIX fue testigo de pogroms, que significa un masacre organizado de personas indefensas. La persecución en Rusia, en particular tras el asesinato del zar Alejandro II en 1881, de que algunos culparon al pueblo judío, en un escándalo que sacudió a Francia. Alfred Dreyfus, un joven oficial judío del ejército francés, fue falsamente acusado de traición y encarcelado en la famosa prisión de la Isla del Diablo. Protestaron y fue exonerado en el siglo XX, un testigo de la indescriptible maldad del Holocausto, en la cual millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente bajo el régimen de Hitler y Stalin. El Estado moderno de Israel, fundado en 1948, se ha enfrentado y amenaza el masacre sobre Israel, mientras el poder y el odio de Islam aumentan exponencialmente. Y escuche, Jesús dijo que la casa de Israel estaba desolada, y eso fue exactamente lo que sucedió. Durante más de 2000 años, el pueblo judío ha sufrido terriblemente por su rechazo al Mesías. Pues Dios, con el corazón quebrantado, aún anhelando a que ellos vinieran a Él por salvación, les ha permitido experimentar tanta crueldad y maldad a las manos de otros, mientras su corazón se rompe. Sin embargo, lo que es bueno de que aunque la casa está desolada, esta desolación terminará, y lo hará de una manera maravillosa. Observen lo que el Señor dijo en las palabras finales del versículo 35. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después de haberles dicho esto, que Dios estaba castigándolos por haberlo rechazado, ahora Jesús les dice que el futuro viene y lo volverán a ver, en lo cual Él quiere decir que en la segunda venida, en ese momento, a Él mismo le dirán, a Cristo le dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la razón por la que le dirán esto es porque como nación habrán creído en Él como su Mesías y Salvador. Es decir, justo antes del regreso de Cristo, Israel arrepentido reconocerá su pecado de rechazarlo y creerá en Él para su salvación.
Eso es exactamente lo que predice el Antiguo Testamento en Zacarías 12 al 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica para que miren hacia mí, a quien traspasarán y llorarán por él como se llora por un hijo único y llorarán por él como se llora amargamente por un primogénito. Y unos versículos más adelante en Zacarías 13:1, y en aquel día se abrirá un manantial de la casa de David para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado de su impureza. Poco antes del regreso de Jesús y finalmente a Israel recibirá la oferta de amor y salvación de Cristo y será limpiado de sus pecados. ¿Y por qué será purificado de sus pecados? Porque hace más de 2000 años Jesús estaba decidido a morir a manos de quienes lo rechazaron. Aunque su propio pueblo, el pueblo judío de la época, le dio la espalda y lo acusó de ser un fraude mesiánico, sin embargo, él vino a Jerusalén sabiendo que lo arrestarían, lo juzgarían, lo entregarían a las autoridades romanas y lo crucificarían. Y aunque sabemos que hay muchos cristianos hoy que creen que Dios abandonó para siempre a Israel y la reemplazó con la iglesia, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Citando del Salmo 118, el cual habla del rechazo y la posterior aceptación de Jesús por parte de Israel, el Señor dejó claro que bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Él lo hizo claro que en el futuro el pueblo judío lo reconocerá como su Salvador y Mesías. Y hay mucho más que le pudiera decir, pero lo dejaré por ahora. Hay muchas cosas escritas, el plan de Israel, de Dios para Israel. Pero la pregunta es, ¿usted ha reconocido a Él, a Jesús como su Salvador y Señor? Esperemos, Israel algún día lo hará. Con el mismo corazón desgarrador que anhelaba salvar y proteger al pueblo judío del juicio, yo le digo a usted, Él anhela salvarlo y protegerlo también. Y si usted no ha confiado en Cristo para su salvación, tenga el ánimo, algún día va a morir. Esta vida no es eterna. Usted sería un tonto si sigue negando a Cristo. La eternidad no es para nosotros. Yo le digo, yo no puedo hacer esto por ustedes, nadie más que usted puede hacer esto, pero que usted reconozca su necesidad de Cristo, que usted sepa que no hay esperanza en la vida sin Él, que solamente su piedad y la cruz lo puede salvar y se necesita arrepentir de sus pecados, que venga y ponga su vida y su confianza en Jesús. Yo lo animo a que haga esto. Si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores, por favor venga a vernos. Así cuando cerramos este sermón en unos minutos, si usted conoce al Señor, si usted lo ama, si usted lo adora, lo sigue, usted reconoce cuánto el Señor lo ama a usted, tanto así que con un amor y una determinación, Él murió en la cruz, tal como el Padre lo dispuso como un sacrificio por nuestro pecado, su pecado y el mío. Oremos. Señor Padre, gracias por amarnos. Gracias por este pasaje de la Escritura que nos recuerda cómo tú nos has amado y que nada lo puede cambiar. Y nosotros te agradecemos que nos amas, nos proteges. Te agradecemos que haya sido la cruz por nosotros, por todo lo que has sufrido, todo lo que era para nosotros y tú lo hiciste por nosotros. Y Señor, no hemos ni siquiera hablado los horrores de la crucifixión, pero tú fuiste abandonado y separado del Padre mientras estabas en la cruz, que ese es el mismo infierno. Yo oro por cualquier persona que esté aquí que nunca ha confiado en ti y que que han encontrado razones sin sentido y que si no cambian, ellos nunca van a entrar en tu presencia.
que puedan entender la seriedad de su condición y cuánto te necesitan y cuánto los amas. Y aunque otra gente a lo mejor les haya fallado, otros cristianos, gentes que ellos amaban o que ellos querían algo mejor de otra gente, que ellos recuerden que tú nunca nos abandonas, que ellos den su vida para ti y para nosotros que te amamos. Que el amor de Jesús nos ayude y nos motive a no vivir por nosotros, porque nosotros por naturaleza somos egoístas y consumidos con nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, para que cada momento de nuestra vida podamos recordar y entender cuántos nos has amado y que nos ayudes a vivir por ti y no por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.